ustedes bienvenidos a una nueva sección de entrevistas a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Hoy para conversar de historia, de presente y de futuro, ¿por qué no decirlo?, con respecto a las demandas marítimas, a los territorios que se encuentran hoy en los tribunales internacionales, particularmente con nuestro país vecino Bolivia. Para ello nos encontramos para conversar con Óscar Fuentes Lazo, ex embajador y ex canciller general de Chile en Bolivia. Don Óscar, le quiero agradecer. Cónsul en Bolivia. Cónsul. Canciller no, pero se puede enojar el canciller. Tiene toda la razón. Ex embajador y ex cónsul. Eso. Ahí sí. Don Óscar, le quiero agradecer su visita. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, don Óscar, acá lo conversábamos fuera de cámara. Hay tres verdades que se piensan que son las reales. Cada uno lo ve por su perspectiva, por supuesto. Tenemos la visión de Bolivia, la visión de Perú y la visión de nuestro país. ¿Qué tan lejos está una de otra? ¿Y hacia dónde apuntan particularmente estos apoyos que para muchos se puede considerar incluso populismo? Siempre en época de campaña o de bajo rating de autoridades, si es que así se le puede llamar. Todo un poco, ¿no? El tema del rating es delicado porque es decirle a alguien que no lo está haciendo muy bien. Nosotros tenemos la impresión de que estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien, creemos en lo que estamos diciendo, sabemos bien cómo se gestaron las diferencias entre tres países que en el caso del Perú fue liberado por fuerzas chilenas y argentinas, porque llegamos a la conclusión de que no salía España de América si no era sacado el virreinato de Lima. Y después entró Bolívar y decidió que el Alto Perú pasara a ser un tercer elemento independiente, de tal manera que luego junto al Centro Perú y el Nor Perú se pudiera hacer una confederación. Esa visión de él la tenía al final, al dejar el mundo peruano y regresar al norte. No tuvo una muy buena relación con San Martín cuando se reúnen en Quito, y ya la gente altoperuana estaba un poco cansada de los generales colombianos ahí que hacían y deshacían. Y todos estos planes culminaron en que se creó la Confederación Perú-Boliviana, con el norte del Perú, el centro del Perú y el Perú Alto, cosa que fue mirado con inquietud por Argentina y por Chile. Era crear un eje estratégico muy importante donde además había ya un país muy grande que era el Brasil. Y estábamos en la etapa de construir democracias, de construir estados nuestros. No era el momento de estar, júntate tú conmigo y vamos y le pegamos a este, después vemos a quién más sigue. Afortunadamente la Confederación fue destruida. El presidente de la Confederación, que era el mariscal Andrés de Santa Cruz, boliviano, terminó yéndose al Ecuador, después volvió nuevamente al Perú a reiniciar sus planes, pero fue capturado y fue enviado a Chillán por acuerdo de Bolivia, Perú y Chile. Chile pelea contra peruanos y bolivianos que están en la Confederación, pero después se ponen bien. Y el general Bulnes, que fue presidente posteriormente y que es antepasado del ex agente nuestro en La Haya, conseguimos de que el general boliviano que había estado en la formación de todo esto, se pasaron unos 3 años en Chile aproximadamente y después fue a vivir a Francia con prohibición de volver a la región, y actualmente su tumba está al lado del Palacio Quemado en la Plaza Murillo de La Paz. Es el gran héroe nacional boliviano. No siempre se miden por victorias, ¿no? Así, claro. Puede ser por simpatía también. Sí. ¿No? Sí, o por el nombre o por lo que intentó hacer. Así en este es. caso, al parecer, fue por lo que conformó. Bueno, luego obviamente se deshizo esta alianza. Claro, Argentina y Chile vieron un peligro.
Claro, y reaccionaron ante ese peligro. Reaccionaron, sí. Ahora, Y parte del Perú también vio el peligro. La parte norte, la parte agrícola, no le gustaba estas cosas gigantescas, estas grandes ligas, ¿no? ahora, la historia que le cuentan a los niños y jóvenes bolivianos, a los niños y jóvenes peruanos, en comparación a los niños y jóvenes chilenos, es muy distinta. Hemos visto infinidad de reportajes donde incluso se le inculca odiosidad hacia el pueblo chileno por ciertas razones que ellos consideran fueras de tono. En definitiva, aquí hablamos de una guerra que tuvo un vencedor y tuvo un perdedor. ¿Hacia dónde podemos ir apuntando ese tipo de comportamientos de un Estado, como el Estado boliviano, el Estado peruano versus el Estado chileno, que tiene muy distintas formas de enseñar a su gente? La historia, digamos. Bueno, lo que pasa es que una cosa es lo que nos enseñan, otra cosa es que lo que se enseña tenga alguna sintonía con la realidad, ¿no? En el caso chileno, Chile es el país que primero se independiza de los tres, en 1818. Después viene el Perú, 1821, y más tarde, entre el 25 y el 26, se crea la tierra que pasa a llamarse Alto Perú, primero República Bolívar, República Bolivia, en fin. Y digo se crea porque los títulos de Perú y de Chile están pegados al uti possidetis. El uti possidetis es en latín que el país que se liberó de España pasa a tener derecho a los territorios que poseía. En el caso del Alto Perú, no eran los territorios españoles, que luego pasa a poseer Bolivia. Bolivia o República Bolívar la crea Simón Bolívar, por eso le ponen el nombre de Bolívar, porque a él le parece que es interesante construir las bases para una federación, que esté el Alto Perú, el Centro Perú, el Nor Perú, y pueda mirar un poco con las mismas atributos a un país grande como Argentina o como el Brasil. Y no era esa la visión que creían adecuado los demás países. El caso argentino, el caso chileno, recibieron emisarios del norte del Perú advirtiendo de que eso era peligroso. Estas eran ideas, teorías que venían de Europa especialmente, y los dos países, tanto la gente de Buenos Aires como de Santiago, en Chile especialmente, un ministro muy importante, que fue el ministro Portales, en cuyo asesinato se supone, con bastante fundamento, de que hubo una mano negra que salió de parte de los que querían la federación, específicamente en una cosa en que habría influido directamente el mariscal de Santa Cruz. Así de claros. Así de claro, sí. O sea, no hay es lo que otra nosotros vuelta. pensamos. Ya. Alguien me dirá que no es cierto. Tiene la libertad de hacerlo. Por supuesto. Yo pienso así, y los libros que nosotros Más o menos consultamos y estudiamos. lo atribuye a eso, digamos. Así es. Don Oscar, acá el tema es bastante claro. ¿Es Evo Morales el presidente de Bolivia que más ha hincado el diente y sacado provecho de la demanda boliviana por mar en la historia de Bolivia? A ver, yo creo que el presidente Morales es un hombre que tiene una natural habilidad de conductor. Es un líder y sabe lo que es el liderazgo y sabe cómo se ejerce. Él sabe perfectamente bien que Bolivia prefiere tenerlo de presidente a tenerlo de jefe de la oposición, porque va a encender el país entero, ¿no? Es un hombre que sabe conducir hombres, conducir grupos. Es el primer mandatario boliviano que ha llegado con la gente que estaba postergada antes, con los grupos indígenas. Están con él en el MAS, el Movimiento al Socialismo. No es un partido político, es una unión de fuerzas políticas y de teorías y
y de formas de mirar la vida en el pasado y en el presente. De ahí viene su nombre, Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. Claro, Claro, lo cambió él, lo cambió Morales. claro, plurinacional y pluricultural. Y Un tema más integrador que otros países del Cono Sur. Otros pluris más, porque él coloca a ese Estado plurinacional por encima del Tratado de Paz con Chile de 1904. Ya, lo, ahí que quería llegar. lo que es una barbaridad, porque es un tratado que se firmó en forma limpia, que las bases fueron propuestas por Bolivia, por un presidente, el presidente Pando, que era un ex militar, quien veía que por la vía de la fuerza no iba a recuperar los territorios que ellos alegaban que eran bolivianos y que Chile poseía, decía, o se habría apoderado de él. Lo que Chile había hecho al comenzar la guerra era tomar la administración de lo que ellos consideraban el litoral. Y ellos hicieron la propuesta y Chile aceptó la propuesta. Y quedó en eso, digamos. Se pagó por algunas cosas. Por ejemplo, en el Congreso boliviano, cuando se discute esto, los diputados por Potosí le decían al presidente Montes, que es el que sucede a Pando, le decía que se había vendido el mar a los chilenos. Porque todos estos negocios terminaban con compensaciones. Claro. Y muchas veces con compensaciones en libras esterlinas, lo que no signifique esto de que era algún tipo de participación británica, lo que pasa es que eran las monedas internacionales. Claro, y como el dólar hoy en día. Óscar, muchas veces uno de los argumentos que tiene Bolivia es que se le ha prohibido por décadas, siglos, el ingreso al mar. Eso tampoco es cierto. Hay tratados que les permiten el ingreso a Bolivia a ciertos puertos, particularmente en el norte de Chile. La aptitud boliviana de ir a la costa chilena está en dos cosas. Uno, en lo que Chile le ofrece en instalaciones, en facilidades, en carreteras, en una conducta correcta hacia el socio boliviano. Esto es un tema comercial, ¿no es cierto? Y también tiene mucho que ver con el interés del país que quiere venir a Chile. Nosotros tenemos abiertos en estos momentos para la mercadería boliviana el puerto de Arica, el puerto de Antofagasta, con oficinas consulares y además dependientes del Ministerio de Economía de Bolivia, en que se controla absolutamente todo lo que pasa. Y se lo digo porque esta mañana estuvimos afuera, arriba en la altura, mirando las instalaciones de que dispone Bolivia. Yo estuve acá el año 93, antes de irme como cónsul general a Bolivia, para saludar a las autoridades y vivir y mirar y entender en qué consistían todas las facilidades. Hoy día tenemos unas facilidades espectaculares, las instalaciones que hay arriba en el plano, en la altura, son una maravilla. Aquí se gastan 100 millones de dólares al año para que Bolivia tenga los mejores accesos posibles al mar. Que lo quieren que sea soberano, pero ese es otro cuento. Es otro cuento porque en el tratado no está contemplada la opción de la soberanía. Chile da lo que puede dar. Chile fue muy generoso porque pudo haber, tal vez, en una distinta estrategia. No hay que olvidar que Bolivia mandó sus enviados especiales a firmar con Chile un tratado como el que Chile había firmado con Perú. Y no se podía hacer porque se quedaba fuera el tema de Tacna y Arica. Y lo que se hace es esperar, y esperar por 20 años a que los países se pongan de acuerdo, y para eso darle un marco que se llamó el Pacto de Tregua. Ahí llegaron lo que se llama la comisión de los Belisarios, Belisario Salinas y Belisario Boeto, que estuvieron con los negociadores chilenos. Posteriormente a eso viene el acuerdo de límites que tiene Bolivia con Brasil en 1902 y a continuación con Chile en 1904. Y todo documentado, Oscar, también hay que dejarlo. Todo documentado. Pero si el tratado es un documento de honor, está entregado al honor de las naciones. Nadie ha impuesto a nada, nadie. Nunca entró un soldado chileno a lo que históricamente era Bolivia. Nunca se hizo fuerza sobre Bolivia. Bolivia bajó a
al territorio cercano al mar, habló mucho de su litoral, que tiene algunas interpretaciones bastante generosas, pero en mi punto de vista yo creo que Bolivia bajó a ayudar a los peruanos a defenderse de Chile, porque las normas y las urgencias eran que venga rápido a Tacna, ya. Y el primer combate, el primer gran combate, se acaba la guerra. Primero la guerra naval se acaba después de Iquique y de Angamos, ¿no? Y la guerra terrestre, lo que abrió las puertas para ir a Lima, para ir en todas direcciones y para que las fuerzas bolivianas se retiraran y fueran licenciadas en el altiplano, es la batalla del Alto de la Alianza. Ahora, ¿por qué fue la guerra? Uno dice, ¿qué pasó por la mente de los que se metieron en este cuento? Chile no objetó inicialmente el que Bolívar y Santa Cruz le hubieran dado una caleta en Cobija como puerto mayor de la República Boliviana, un título muy importante a una caleta pequeñita y con bastante precariedad. Porque Chile tenía históricamente un límite con la desembocadura del río Loa. Y era así porque los dos países que existían eran Perú y Chile. Bolivia apareció después. Chile y Bolivia llegan a lo que llegan por el uti possidetis, que yo le mencionaba antes. Bolivia llegó por una decisión entre los virreinatos del Plata y de Lima, y la generosidad peruana que les cedió el Alto Perú. Pero se les olvidó ceder mar. Entonces después Bolívar va donde Santa Cruz, que era protector del Perú, le dice: se nos olvidó el mar. ¿Por qué no piensas en Arica y Tacna, que son las ciudades que Bolivia ha pedido varias veces? Y Santa Cruz se niega porque dice que no, ya dieron el territorio, sería abusar. Y después hay un tratado que se firma incluso, en que se establecen hasta los pagos que va a hacer Bolivia. Parte de la provincia de Apolobamba, parte de Copacabana, en los riberas del río, unos buenos doblones ahí de billetes para terminar de hacer el pago. Y nuevamente el protector de Bolivia, el mariscal Santa Cruz, nuevamente dice que no. Posteriormente es enviado como ministro peruano a Chile y de ahí Bolivia lo trae como presidente. Y ahí comienza él a pedir mar para Bolivia, lo que él no dio, ni facilitó, ni... Y esto fue generando una cosa extraña, porque en esta tierra que le dan a Bolivia, Bolivia entra entre Perú y Chile y sale al mar, pero sale de facto, porque ni siquiera tiene camino, no se dice. Usted, cuando antes se subía a Bolivia o a lo que era el mundo boliviano, altura, las tierras altas, se llegaba primero al río Desaguadero y ahí se entraba recién. Todo lo otro era Perú. Si Perú un día le quiso dar el territorio para que saliera al océano, a Perú le correspondía entregar el puerto. El otro sector que donde se lo toma Bolivia por una decisión un poco apurada de los generales colombianos que ya los estaban echando, no les hicieron ningún favor, ni menos darle títulos pero sí llevaron a una guerra, ya una guerra muy absurda. Porque uno se pregunta, ¿por qué Chile fue a la guerra con Perú si no tenían ni siquiera límites? ¿Y por qué fue con Bolivia? Y uno comienza a mirar y comienzan a aparecer las cosas y sucede que hay un tema muy grave, está desarrollado en este libro que lamentablemente cada día envejece igual que yo, ¿no? Aquí están todos los documentos oficiales del Pacto Secreto de 1873. El gobierno peruano tenía una diplomacia de bastante buen nivel, Bolivia no la tenía. Entonces, Perú maneja una estrategia para invitar a la República Argentina, que tenía problemas con Chile en el sur, a invitarla a juntarse en este pacto. Argentina, Bolivia, Perú, con Chile ahí en la orilla de América del Sur, digamos. Claro, no iba a ser muy fácil el asunto y a través de indiscreciones de algunos, de recados de algunos amigos, Chile se enteró de lo que estaba sucediendo en el Congreso argentino y
se preparó para lo que venía, que era un conflicto serio, Bélico que terminó siendo. bélico. Bolivia fue el primer país en declararle la guerra a Chile. Fue el primer país que habló de guerra. Chile la invitó a Bolivia a aplicar el segundo tratado de límites que recién habían firmado. Es tan sucio esto que el año 73 se firma en febrero este tratado secreto entre Perú y Bolivia. 1873. 1873, Claro. sí. Al año siguiente se firma el segundo tratado de límites de Chile con Bolivia, en que afinaban algunas cosas, pero dejaban el límite en el paralelo 24. Además, se firma un protocolo, un poco tiempo más tarde, en que establecían el sistema del arbitraje para cualquier cosa que pudiera surgir entre ellos. Y nos quedamos, los peruanos deben haber estado muy desconcertados porque ellos estaban firmando esta cosa secreta con los bolivianos. El día lunes y el día miércoles estaban firmando los otros otra cosa que nada Claro. que ver, ¿no? Y esto era todo política interna. Chile le pidió a Bolivia que aplicaran el arbitraje. Esto era por la situación de Antofagasta, especialmente la compañía del ferrocarril y el nitrato, en fin. Y a Perú le pide ser neutral. El presidente peruano le dice al ministro chileno acreditado en Lima, yo no puedo dejarme neutral si tengo un pacto de tratado secreto con mi colega boliviano. Y Bolivia le dice que no, y finalmente no dice nada, y los acontecimientos comienzan a venirse encima. Cuando esto pasa y Bolivia comienza a explicar lo absurdo que va a hacer que por un impuesto de 10 centavos se vaya a una guerra, el que sincera las cosas es el presidente de Chile, el presidente Pinto, quien dice, yo no voy a ir a ninguna guerra por 10 centavos. Yo, si tengo que dar una opinión, diría que se pague el impuesto y se haga ver que es un impuesto ilegal y va contra el tratado. Ahora, si Bolivia va a hacer algo más grave que comprometa el tratado, la dotación naval que está en el blindado, que está frente a Antofagasta, va a desembarcar, porque eso no lo vamos a permitir. Nosotros estamos con conciencia, con disposición a no ir a rupturas. A un conflicto, digamos. A un conflicto. Cosa que no sucedió. Bueno, sucedió porque Bolivia declaró la guerra, Chile declaró la guerra como se hacían en la época, reunió el Consejo de Estado, el Consejo de Estado autorizó al Congreso Nacional para ir a la guerra, rompió relaciones con Perú, con Bolivia y ganó la guerra. En resumidas cuentas, Sí, acá en el conflicto, por ejemplo, en Antofagasta no hubo ni un tiro. Se retiraron. no había tiros porque en Antofagasta había más o menos 6.000 personas, de las cuales 5.000 deben haber sido chilenos, muy martirizados, muy hostigados por la policía y los funcionarios bolivianos que les trataban de sacar coimas y plata y cosas, y esto vale tanto. Era una cosa difícil porque esa gente necesitaba trabajar también. Hay un episodio que es interesante, que es el de doña Irene Morales, quien era una chilena cuyo marido lo habían fusilado los gendarmes bolivianos acusándolo de un crimen que no era efectivo. Y cuando bajan los marinos chilenos, ella se sube a la prefectura, baja el escudo de Bolivia y se baila una cueca zapateada arriba del escudo con todos los chilenos gritando, una especie de ramada distinta, improvisada. ¿no? Improvisada. Óscar, y en el presente, ¿cuál debe ser el accionar de Chile? Hablando diplomáticamente, porque quizá es muy complejo hablar de un conflicto bélico por estos días, más cuando hablamos de países que hay una integración importante tanto de bolivianos y chilenos en la región de Antofagasta, por ejemplo. ¿Cómo debe actuar el gobierno, el Estado de Chile particularmente, en el tema de La Haya? Recordemos, ya Chile tuvo que ceder 21 millas marítimas a Perú. Ahora Perú anunció la creación de una especie de provincia en el triángulo terrestre. Sí. Los últimos años han sido muy complejos en materia territorial para Chile. ¿Hacia dónde debe apuntar la política? Usted me hace preguntas que me saca mi lado de mal pensado, porque cuando comienzan estas amenazas y estos gestos, a veces tiene que ver con el grado de popularidad o de impopularidad de algunos jefes de Estado, algunos mandatarios. Con Bolivia fuimos al conflicto porque
Porque Bolivia se entregó al mando unido en Tacna. Festejaron de una manera extraordinaria el resultado del combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique levanta toda una efervescencia en Chile patriótica enorme. A los 5 meses habíamos capturado el Huáscar y se acabó la guerra, se acabó el mar para Perú y para Bolivia. Y Chile podía mover sus tropas a lo largo de todo el litoral. Terminó estando 3 años instalado en Lima, hizo la guerra de la Breña. Los bolivianos se subieron al altiplano amenazando con volver cualquier día, no volvieron nunca. Liquidaron sus fuerzas, en fin, y todo quedó en nada. Chile lo que hace hoy y lo que va a seguir haciendo es cumplir con los compromisos que ha tomado con Bolivia. 100 millones de dólares cuesta las instalaciones que hay. Yo el año 93 veía los galpones bolivianos que no los usaban porque no les gustaban. No tenían vidrio, estaban todos los vidrios rotos, estaba todo sucio, no los hacían y pedían y pedían y pedían más. Ahora se les han entregado cosas estupendas, espectaculares. Cómo es el tratamiento de las cargas que bajan, cómo se limpian, cómo se cuidan. Es una cosa insólita que alguien diga de que Chile les está negando la salida al mar. Ahora, si les parece que no es bueno esta cosa, bueno, díganlo y recurran a otros puertos. El mundo está lleno de puertos. Óscar, antes de despedirnos, no puedo dejar de preguntarle algunas voces disidentes para muchos chilenos que intentan instalar el tema del trueque, que sí se le puede decir. Una salida al mar soberana por ejemplo, soberanía en la selva boliviana. Una propuesta que hizo incluso el ex senador Carlos Cantero con respecto a eso. E incluso diversificar materia productiva en la selva boliviana. ¿Cuál es el pregunta parecer? le tendrías que hacerse a Cantero. Hicimos, claro, era un trueque. ¿Qué dijo? Que era ideal para nuestro país, en materia particularmente de... Pero eso ha sido tiempo, porque ya hace tiempo que Cantero ya no hace ofertas. Por eso le hago ex senador, claro, fue hace por lo menos 2 meses, 3 meses a la fecha. Nosotros no tenemos que transar sobre realidades donde tenemos que cuidar familias, donde tenemos que cuidar tradición, historia, donde realmente nos da gusto cuando uno tiene una casa linda, que vengan amigos de otras latitudes a vivir con nosotros. Hay gente nuestra que en algunas circunstancias dramáticas han tenido que salir a pedir hospedaje en otras partes del mundo. Hoy día es al revés. Y uno sale a la calle y ve miles de caras de gente que no nacieron aquí, pero que son nuestros amigos, nuestros vecinos, y estamos contentos. Ojalá que podamos traer gente del Medio Oriente, etc. Chile es un país abierto, es un país que se ha formado con gente que ha venido de escenarios bastante difíciles. Sí, y complicados. Complicados. Claro. Ahora, a nadie le estamos ofreciendo un país que sea muy tranquilo y donde nadie pelea con nadie. No, pero a la chilena sí nos encantaría que viniera. O sea, claro, muchas veces nos quejamos de satisfechos solamente. No sé. En comparación a otros países, digo yo. Óscar, el martes 15 de diciembre, a las 11 de la mañana, usted va a estar dictando una charla importantísima, Chile y la inspiración marítima boliviana, mito y realidad, explicando y conversando con los asistentes, que es una invitación abierta en la Universidad de Antofagasta, para ir viendo, analizando un poquito más, de forma más profunda, lo que ha significado estos más de 100 años de discusiones entre países vecinos. A mí me gustaría más hablar de las realidades que de los mitos. ¿Cierto? ¿No? Es Sí. mucho mejor. Sí. Porque de mito parece que hay bastante. Sí, mucho. Óscar, le quiero agradecer la visita a Antofagasta Televisión y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, pues, a ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.